Eso. Que muy buenas noches. Bendiciones. Gracias a Dios por podernos conectar, por podernos empezar nuestro estudio en esta noche. Estamos hablando sobre el tema de la santidad. Hoy vamos a hablar sobre santificación o santidad posicional. Santificación, santidad posicional. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este momento. Oramos. Amado Señor, muchas gracias te damos por la comunión que podemos tener en el Espíritu contigo. Gracias, Señor, porque en Cristo llegamos, o por Cristo podemos llegar hasta el trono de la gracia. Señor, gracias porque estamos hoy aquí en este auditorio, un grupo de hermanos, y sé que a nivel del internet se están conectando también varios. Yo te agradezco por cada uno de los presentes. Te agradezco, Señor, por tus bondades, tus misericordias, Dios, por todas las cosas que usted hace en favor nuestro, a pesar de nosotros mismos, a pesar de que somos débiles, a pesar de que, Señor, nos cuesta mucho mantener una vida pegada a ti, porque hay tantos distractores en este mundo. Hay tantas cosas que intentan de desviar nuestra mente, nuestra mirada, nuestros afectos. Señor, yo te pido de que en Cristo y por medio del Espíritu Santo seamos guiados a vivir una vida cada vez más santa, sin caer en la santurronería, sin caer en la hipocresía, sino, Dios, de verdad, ser santos, siguiendo tu lineamiento, porque usted dice que nosotros tenemos que ser santos porque usted es santo. Gracias, Señor, por la enseñanza que tuvimos la semana pasada con relación a la santidad. Ahora pido que nos enseñes qué es lo que quieres darnos o mostrarnos cuando hablamos de una santidad posicional. En el nombre de Jesús, agradecemos por todo. Amén. Recordemos que la palabra santo significa separado. Santo significa separado. Entonces podemos también decir que no solamente santo significa separado, sino que también santo significa apartado. Separado, apartado. Eso es lo que significa santo. Una persona separada, una persona apartada. Esta palabra aplicada a Dios se puede manejar de dos maneras. De dos maneras. En cuanto a pureza, cuando hablamos de pureza, Dios es puro, Dios es inmaculado, Dios es impoluto. En cuanto a separación, Dios es total y completamente diferente a todo lo demás. Entonces, Dios, digámoslo así, tiene esas dos áreas, esas dos facetas en cuanto a la separación, en cuanto a la santidad. Él es totalmente puro, moralmente puro, no hay nada, ni un ápice de maldad, de impureza en él. Y por otro lado, él está separado de toda su creación. Él es único, no hay nadie como él. Él es santo, santo, santo. Cuando se dice ahí en Isaías capítulo 6 que Dios es santo, 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 esto en nuestro idioma español se conoce como superlativo, ¿verdad? Se está diciendo que Él es lo más santo que hay. No hay nadie tan santo como Él. La semana pasada yo dije que en cuanto a nosotros, la santificación involucra la separación. ¿Involucra la separación de qué? De lo malo, de lo vil, de lo pecaminoso, de lo incorrecto, de lo que no agrada a Dios. O sea, por un lado, nos separamos de lo malo, pero no nos quedamos ahí. La cosa no queda ahí, sino que somos separados para Él. No es que somos separados para quedar en el aire, somos separados con un propósito. ¿Y cuál es? Llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces pensamos que llevar la voluntad de Dios o cumplir la voluntad de Dios tiene que ver con ganar almas, que sí es en parte, tiene que ver con, qué sé yo, discipular, con enseñar la Biblia. Pues sí, en cierta manera, pero pero también quiero decirle que
tiene que ver con el diario vivir, tiene que ver con el trabajo que cada uno en lo que nos desenvolvemos. En donde usted trabaja, en la casa, en donde estemos, nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, o sea, recibir al Señor Jesús tiene que hoy por hoy, tiene que ser muy bien explicado y muy bien entendido. Porque para algunas personas, recibir a Jesús, cuando le pregunto, ¿usted ya recibió a Jesús? Sí, todos los domingos recibo a Jesús. No, eso no es recibir a Jesús. Hay gente que dice, sí, cuando tomo la comunión recibo a Jesús. No, eso no es recibir a Jesús. Recibir a Jesús involucra arrepentirnos, involucra un cambio de voluntad, involucra entregarnos total y plenamente a Dios, poner toda nuestra confianza en Jesucristo para que Él sea nuestro Salvador, nuestro Señor. Y entonces, posicionalmente, nos volvemos santos, somos santos. La santidad, ¿qué quiere decir entonces así en resumen la santificación posicional? Que por estar en Cristo, la santidad de Cristo nos es imputada. Así como en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, la justificación, la justicia de Cristo nos es imputada, nos vestimos de la justicia de Cristo, no que seamos justos en nosotros mismos, sino la de Cristo es dada a nosotros. En el momento en que creemos en Jesús, la santificación también. Somos vestidos de la santidad de Cristo. Por eso es que somos justificados posicionalmente hablando. La santidad de Cristo me es imputada, la santidad de Cristo me es dada. Ahí en la pantalla dice, así que cuando nosotros hablamos de santidad posicional, estamos hablando de un derecho legal. Estamos hablando de un decreto. No es una cuestión meramente humana, teológica, que alguien se inventó, no, es un decreto. Es un derecho legal. Jesucristo es santo, cuando lo recibimos, mora en nosotros, vive en nosotros, por tanto, su santidad nos pasa a nosotros. Por eso el énfasis de la semana pasada. Cuando una persona recibe a Jesús como Salvador, debe vivir como santo. Cuando una persona nace de nuevo, debe automáticamente vivir como santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien vive en uno. ¿Okay? Es sumamente importante entenderlo. Ahora, la otra semana vamos a ver un poco acerca de, y quiero ahí en la pantalla también, por un lado estamos hablando hoy sobre la santidad posicional. La otra semana hablaremos de la santidad progresiva. Hoy es la santidad posicional. En Cristo ya soy santo. Pero tiene que haber una santidad progresiva, el día a día. Día a día. Eso lo vamos a ver un poco más a fondo la otra semana. Pero estamos hablando de ahora, la realidad presente. Hoy, el día a día, yo tengo que ser más santo. Hoy tengo que ser un poquito más santo que ayer. Mañana tengo que ser un poquito más santo que hoy. Y tiene que ser un proceso. Por eso es una santidad o santificación progresiva. La santidad posicional entonces es el derecho otorgado por Dios. Dios nos hace santos sin ningún mérito nuestro, sin ningún mérito. Es porque lee la Biblia, es porque ora, es porque asiste a la iglesia. No, es por los méritos de Cristo. Todo lo que nosotros los cristianos tenemos es por los méritos de Cristo, por la salvación de Cristo, por la persona de Cristo. Nuestra oración es contestada por los méritos de Cristo. No es porque, qué carga, ¿cómo oro yo? Es que me encanta la oración. Nos encanta la oración porque el Señor Jesús nos mueve a orar. Y es a través de Él que podemos llegar directo al trono de la gracia. Todo para nosotros los cristianos depende del Señor Jesús. Absolutamente todo. Por eso, ¿recuerdan el pasaje de la semana pasada? Quiero volverlo a leer. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay esa santidad, nadie verá al Señor. Pero otra vez, aquí es donde entra en juego la santidad posicional. Recibo a Jesús como Salvador, me entrego a Él,
y ya soy santo. Y por eso es que yo voy a ver al Señor. Por eso es que yo lo veré. Por eso es que las personas no lo entienden. No entienden esta diferencia entre la santidad posicional y la santidad progresiva. Ay, es que pecó. Ay, perdió la salvación. No, nunca la vamos a perder. Porque Cristo ya nos revistió de su justicia, ya nos revistió de su santidad, ya nos adoptó dentro de la familia. ¿Qué clase de persona sería el Señor? Imagínense que nos adopta en una familia y que al día siguiente nos eche puerta afuera. O sea, fallaste. O sea, pensemos, imagínense un hijo. Adoptamos a un niño, adoptamos a una niña en nuestra familia, se debe convertir en nuestro hijo, en nuestra hija, pero de repente, qué sé yo, se portó mal, 2 años después, desobedeció, quebró un pichel de fresco, botó la comida, entonces, hizo algo que no me gusta, entonces ya no eres mi hijo, te desadopto. No, sigue siendo legalmente nuestro hijo. Legalmente en Cristo somos los hijos de Dios. Por eso, por esta santidad posicional, es que ahora en el Nuevo Testamento a pecadores como nosotros se nos conoce con el título de santos. Se nos conoce con el título de santos. Recuerde, vamos un momento a pensar en los corintios. ¿Cómo eran los corintios? Pensemos un momentito. ¿Recuerda usted la iglesia de Corinto, perdón? ¿Cómo eran esos hermanos? ¿Recuerda algunos problemitas que tenían esos hermanos ahí en la congregación? Me gustaría que tal vez ustedes me ayudaran. ¿Qué cosas hacían los corintios? Que Pablo tuvo que escribirles una primera carta para corregir un montón de cosas. ¿Alguien recuerda algunas cosas? ¿Cómo eran los corintios? Eran buenos cristianos. No metían la pata, no pecaban. ¿Quiénes eran los corintios? Ajá, exacto. Había divisiones entre los hermanos. Había divisiones. ¿Es correcto en las divisiones entre los cristianos? No, pero había divisiones. ¿Qué más? ¿Qué más había entre los corintios? Aplicaban mal las enseñanzas. Hermano Gilberto. Lucha de poderes. Adulterio dentro de la congregación. Desorden en los dones espirituales. Incesto. ¿Ok? Yo puse ahí en la pizarra, no, en la pantalla, algunas características de la iglesia de Corinto. ¿Ok? Y quiero que las veamos. Ahí están varias. ¿Qué había? Estos hermanos, divisiones internas causadas por rivalidades entre los líderes. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otros decían, no, yo soy de Cristo. Había inmoralidad sexual. Había un estilo de vida carnal y no piadoso entre los creyentes, porque recuerda que ellos tenían un trasfondo gentil en un puerto como era Corinto, una vida muy licenciosa, habían llegado a Cristo y luego en un momento dado Pablo empieza a decir que la vida pasada que ellos tenían. Lo que pasa es que algunos seguían arrastrando esa vida pasada a la iglesia. ¿Okay? Había demandas judiciales entre hermanos. O sea, no arreglaban las cosas de manera verbal, no arreglaban las cosas de manera madura en Cristo, sino que, usted hizo tal cosa, entonces lo voy a llevar a la corte. Y claro, los paganos se reían de el cristianismo, de cómo un cristiano está demandando penalmente o judicialmente a otro cristiano, ¿verdad? Número 5, tenían desviaciones en lo referente al matrimonio y a la soltería. Número 6, había problemas en cuanto a las prácticas de adoración. Comían lo sacrificado por los ídolos. Habían fiestas, ellos tenían carnicerías y entonces esas carnes habían sido presentadas, sacrificadas a los ídolos y ahí estaba la gente comiendo como si nada. ¿Ok?
Ahora, sí hay una diferencia, y quiero mencionarlo, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, uy, entonces ve, por eso yo no voy al turno de tal lugar, ¿verdad? Ahí venden unas carnitas muy ricas, pero no voy porque eso es sacrificado a los ídolos. Es muy diferente. O sea, la cosa es muy diferente al tiempo en Corinto, ¿ok? Muy diferente. Número 7, había rebelión de algunas mujeres. Pablo tiene que establecer ahí un parámetro en el capítulo 7, porque había un grupo de mujeres ahí feministas haciendo revueltas entre la congregación. Número 8, había un irrespeto hacia el liderazgo de Pablo al punto de llegar y decir, ¿y quién es usted? O sea, ¿y a usted quién lo mete? ¿A quién escogió a usted? Es interesante a veces el corazón del ser humano porque usted sabe, lo mismo le sucedió, si usted lo recuerda, en Éxodo a Moisés, ¿verdad? Gente poniendo en tela de duda el liderazgo de, en este caso, el misionero o del líder. Número 9, había abusos en la cena del Señor. El día en que se celebraba la cena, este llevaba un pedazo de pollo, el otro llevaba chicharrones, y otros se embriagaban. Y era una fiesta que era un desastre, terminaba hecha un desastre. Había confusión acerca de los dones espirituales. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque había un enredo, ¿verdad?, en cuanto a eso. Número 11. Aceptaron enseñanzas equivocadas en cuanto a la resurrección, aceptaban enseñanzas de falsos maestros dentro de ellos. Por eso Pablo tiene que poner orden a esa iglesia. Ahora, estos son unos cuantos de las situaciones no muy buenas que vivían esos hermanos. Sin embargo, vea cómo Pablo empieza la carta hacia ellos. Vea cómo Pablo los llama, ¿verdad? No les dice a los impíos que están en Corinto, ¿verdad? A los no creyentes. No, vea cómo dice, primero a los Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Primero a los Corintios capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto. Si a usted le gusta subrayar la Biblia o hacerle una marquita, póngale ahí, santificados en Cristo Jesús. Esa es la santificación posicional. Ellos están siendo santificados en Cristo Jesús. Nosotros, cuando creímos en Cristo, somos santificados en Cristo Jesús. Pero no solo eso, no queda ahí. Aquí vemos los dos tipos de santificación o de santidad, la posicional y la progresiva. Santificados en Cristo Jesús, posicional. Llamados a ser santos. O sea, la progresiva, la diaria. Ya en Cristo usted es santo, pero usted tiene que comportarse todos los días como un santo. ¿Ven? No es solamente, que ya yo soy santo, no tengo que hacer nada. No, la santidad requiere. Recuerda este pasaje, bueno, lo termino de leer, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Recuerdan aquel pasaje, si no me equivoco, está en Filipenses, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Ocupaos de vuestra salvación. ¿Por qué Pablo escribe eso? Porque algunas personas llegaron a confundir el hecho de la santidad posicional. Ya soy salvo en Cristo. Ahora todo le toca al Señor para irme ayudando a mí a madurar. O sea, automáticamente yo no tengo que hacer nada. El Señor, el Espíritu Santo que mora en mí, va a ir produciendo en mí el deseo y yo no tengo que hacer nada. No, sí tengo que hacer. El texto es claro, hay que ocuparse. Requiere de mi esfuerzo decir no. Recuerda, apartarse. Porque el mundo es muy atrayente, es como una correntada, es como una cabeza de agua que si usted se para y no sale corriendo, se lo lleva. El mundo es atrayente, el mundo es seductor, el mundo es maquina las maneras de jalarnos a nosotros.
y va a buscar, ¿y qué me toca a mí? No, el Señor va a pelear las batallas por mí. No, es que recuerda el pasaje cuando habla sobre el Padre Nuestro, dice, no nos metas en tentación. La esencia del pasaje, la esencia del texto es, Señor, no permitas que yo me meta en la tentación. Señor, no dejes que yo me meta en la tentación. Y para eso yo tengo que decir, hey, este lugar no me conviene. Esta persona no me conviene. Esta forma en que estoy hablando no conviene. Me toca entonces ocuparme en mi santificación, en mi salvación, en mi santificación. Me toca decir no a algunas cosas y sí a otras. Tengo que yo voluntariamente leer la palabra, amar más a Dios, llenarme más de Dios, buscar más al Señor, que me toca, es parte de mí. Vamos a Primera de Pedro también. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este pasaje que está ahí, lo quiero poner ahora en otra versión. Lo quiero poner en otra versión. Dice así, creo que está ahí en la pantalla también. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según esa palabra presciencia. Esta versión que estoy leyendo es la nueva versión internacional, no, la Nueva Biblia de las Américas. Vea cómo traduce, que está muy bien traducido, presciencia. Según la presciencia, dice, según el previo conocimiento. Eso es la presciencia. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. ¿Qué es lo que este texto está diciendo? Está diciendo, y aquí es que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. A veces la gente, hoy día el calvinismo ha tomado una fuerza muy grande, una fuerza muy grande. De hecho, tan grande, tan grande, que algunas personas piensan que antes de 1500 no había iglesia, ¿verdad? Que gracias a Martín Lutero, que salió ahí, ¿verdad? Y puso las 95 tesis, y luego a Juan Calvino y Zwinglio y todas estas personas que salieron en ese momento, la iglesia volvió a tomar el camino. Un momentito. Eso no enseña la historia de la iglesia. La historia de la iglesia enseña que Jesucristo llamó a un grupo afuera, recuerdan a los apóstoles, y de ahí forma su iglesia. Esa iglesia recibe, esa comunidad recibe al Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, donde dice, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces ahora la iglesia ya empoderada, vemos todo el transcurrir en el libro de Hechos. Y ahí nos vamos en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. En el siglo III se mete el gobierno de la iglesia, Gregorio el Grande y Constantino hacen una amalgama y sale la iglesia católica romana. ¿Ok? La iglesia católica, entendiendo perfectamente que la iglesia católica romana al principio no bautizaba niños, al principio bautizaba por inmersión, celebraba la cena la misma manera en que nosotros la celebramos, pero ya al entrar el gobierno y fusionarse con la religión, con la iglesia, empieza una distorsión.
Entonces veámoslo así, siglo tercero, 325 después de Cristo, viene la iglesia de Cristo y de repente se desvía. Pero parte de la iglesia de Cristo sigue. O sea, la iglesia de Cristo no fue que se desapareció, no fue que la iglesia de Cristo toda se corrompió, no, seguía, siempre siguió, siempre ha seguido un remanente. Lo que pasa es que en 1500 y pico, Martín Lutero, un monje católico que nunca abandonó el catolicismo, porque es importante entenderlo, estuvo estudiando el libro de Romanos, llegó al punto de decir, uy, mira, la salvación es por gracia, por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. El Espíritu Santo golpea a Lutero y dice, qué barbaridad, ¿qué estoy haciendo? Entonces él protesta. La iglesia de Cristo, y yo eso lo defiendo mucho, porque la iglesia de Cristo, la iglesia pura de Cristo, no somos protestantes. Nunca hemos protestado, porque nosotros no salimos de la iglesia católica. Los anglicanos sí, los episcopales sí, los presbiterianos sí, los calvinistas sí. Todos esos salieron de la iglesia católica. Pero la iglesia de Cristo, que ha tenido muchos nombres a través de la historia humana, no protestó. Nunca protestó. Hoy día nos llamamos bautistas, pero 1800, 1700 éramos anabautistas, que significa rebautizadores. Y atrás teníamos otro montón de nombres, petrobrusianos, cataríes, valdenses, etcétera, etcétera. Hoy somos bautistas, a saber, en 826 se les puso otro apodo, ¿recuerdan? Cristiano. Era un apodo. Entonces, no es que la iglesia, que la iglesia de Cristo protestó, no. Guiados por Lutero, se protesta, ¿ok? ¿A qué voy con todo esto? Que de repente se habla mucho de que parte del concepto del calvinismo es de que Dios, ellos se basan en lo que ellos llaman en inglés es el tulip. Son las 5 doctrinas principales, ¿verdad? Una de ellas es la depravación del hombre, la depravación total del ser humano. Yo estoy totalmente de acuerdo. El ser humano es totalmente pecador, está muerto. Pero luego está la otra que se llama la gracia irresistible. La gracia irresistible. Y ahí yo sí difiero. Porque si uno lo ve muy estrictamente, entonces Dios dice, ok, a esta persona yo la quiero salvar. Entonces va al cielo. A Freddy, no. Entonces no importa cuánto haga yo, no voy a, ¿verdad? No voy a ser salvo. Sí hay un argumento donde ellos dicen, muy fuerte, donde ellos dicen, yo no soy calvinista y nuestra iglesia no es calvinista. Ahora, acá hay una cuestión muy delicada en cuanto a un sentido. Una vez le preguntaron a Spurgeon, que es catalogado como un calvinista, ¿Calvino o Arminio? ¿Cuál de las dos? Y él dijo, ninguno de los dos, la Biblia. La Biblia. Porque en la salvación juegan los dos. En la salvación juegan los dos. Dios sabe, presciencia, previo conocimiento. Dios sabe quién va a ser salvo y quién no. Dios sí lo sabe. Nosotros no. Nosotros no. Entonces, ¿qué nos toca? Peligroso. ¿Sabe? Para mí es muy peligroso. Porque he visto a veces pocos, no digo que todos, por favor, no digo que todos. Y cada persona es libre de creer lo que quiere. ¿Okay? Y vamos a dar cuenta todos a Dios. Pero es muy peligroso porque a veces me he encontrado algunos hermanos, porque yo los considero hermanos en Cristo, que son calvinistas.
¿verdad? Y me dicen, es que usted sabe que nos han enseñado mal. ¿En serio? Sí, nos han enseñado mal. ¿Por qué? Porque y me dicen un montón de cosas del calvinismo. Entonces yo les digo, bueno, ¿y cómo fuiste salvo vos? ¿Cómo fuiste salvo? Si usted va a YouTube y pone decisionismo, va a encontrar cualquier cantidad de predicaciones de Paul Washer y otros más. El decisionismo se dio con Billy Graham. ¿Ok? Cuando Billy Graham, usted sabe, en las campañas evangelísticas miles de personas llegaban. Entonces, ¿qué es el decisionismo? Él llamaba, ustedes recuerdan, él predicaba y llegaba a la gente así como al altar y él decía, ok, entonces, ¿cómo hago para, no voy a uno por uno, si pasaron, no sé, 100 o 200 o 500, ¿cómo hago? Repitan la oración. O sea, hagan la decisión. Eso se fue pervirtiendo mucho, 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 mucho. Al punto que ha llegado el caso de que, ok, ¿cuántas personas quieren recibir a Jesús? Por favor, levanten su mano. Aquí adelante, ustedes tres, gloria a Dios, ya recibieron a Jesús, levantaron su mano. Ustedes dos. Entonces, lo que Paul Washer, John MacArthur, Arthur, ¿cómo se llama? John Piper y otros más, están haciendo es diciendo, ¡hey, eso está mal! Y está mal. Porque se necesitan arrepentir. Levantar la mano no salva a nadie. Es más, repetir una oración solo por repetirla no salva a nadie. Tiene que ser genuina, con un corazón arrepentido a Dios. Entonces yo le preguntaba a esas personas, ¿usted es salvo? Sí, claro que sí. ¿Cómo fue que llegaste a Jesús? ¿Cómo fue? Bueno, yo estaba en una iglesia, ajá, oí la palabra de Dios, ok, ¿y qué? Y el predicador dijo que toda aquella persona que quiera recibir a Jesús, que levante la mano, ajá, y luego pasé al frente, ok, ¿y qué? Y me llevaron a un lugar y me hablaron de Jesús, ¿y qué hiciste? Recibí a Jesús, y eso es lo que está malo. Entonces está malo. Si fuimos mal enseñados, entonces está mal. No, no, es la enseñanza, ya me salen con el calvinismo propiamente. Ok, yo respeto. Obviamente no comparto completamente. Si bien es cierto, una persona está muerta en sus delitos y pecados, y como ellos dicen, un muerto no puede escoger, está muerto. Sí, pero obvian o pasan por alto Juan capítulo 16, donde dice que la misión del Espíritu Santo es ¿qué? Convencer. Convencer a un muerto de pecado, de justicia y de juicio. El muerto oye la palabra y las palabras de Dios son vida, según Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El muerto oye, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, oí la palabra al punto que yo dije, qué barbaridad, ese Señor conoce toda mi vida, me está echando, desde el púlpito me está predicando, me está hablando a mí. No era el Señor, era el Espíritu que trabajaba en este muerto. Y yo dije, no, yo tengo que entregarme a Cristo. Es la única solución. ¿Quién me mueve? Jesucristo. Pero yo digo, sí, o digo, no. Lo rechazo, lo acepto. La presciencia es el previo conocimiento de quién es salvo y quién no. ¿Ok? Eso es muy importante, comprenderlo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4, repito. Y yo sé que en la iglesia acá tenemos personas que comulgan con el calvinismo. Repito, lo respeto. Pero yo no soy calvinista y como pastor estoy dando la dirección a la iglesia y no creemos en el calvinismo como tal. Repito, algunas cosas sí, otras cosas no. Es un delicado, esta teología es un delicado balance que hay que tener.
Ni, como decía mi abuela, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que fuéramos santos. Entonces, ven, si yo recibo a Jesús, tengo que ser santo. Tengo que comportarme como santo. Ya tengo una nueva naturaleza, ya tengo un nuevo corazón. El de piedra me fue quitado y ahora tengo un corazón espiritual. Y ese corazón que está latiendo al ritmo del Espíritu de Dios, yo debo vivir en santidad, apartarme de lo malo. Ahí en la pantalla vemos que la santidad posicional es una acción terminada. Es una acción terminada, ¿no? O sea, yo soy progresivamente santo todos los días, pero en cuanto a santidad posicional, ya fue terminada. ¿Por qué? Porque Cristo murió una sola vez, resucitó una sola vez y yo me entregué a Él una sola vez. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la santidad posicional en mi vida? ¿O cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Número uno, en el momento de la regeneración, de la salvación en Cristo. La persona no tiene que esperar para recibir esa santidad después. No es una segunda obra de gracia. En algún momento vas a recibir al Espíritu. No, en el momento en que recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu. ¿Recuerda Romanos 8:9? Si alguno dice que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. O sea, necesitamos, si yo digo tengo a Cristo, ya tengo al Espíritu. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22, 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ojo lo que sigue. Siendo renacidos, regenerados, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recordemos que es la palabra de Dios lo que abre el camino en los muertos espirituales. Ella es la lámpara a nuestros pies, ella es la espada que penetra en el corazón más duro y más entenebrecido del ser humano. Por eso necesitamos no tenemos que contarle chistes y cuentos e historias, tenemos que contarle la palabra de Dios, tenemos que hablar la palabra de Dios para que sea ella la que penetre profundamente en el corazón. Tito capítulo 3 versículo 5. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Segunda vez que se usa esta palabra, la leímos ahorita, ahí en 1 Pedro 1, regeneración, ¿verdad? O sea, renacidos por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La santificación posicional número 2 es el resultado de nuestra unión con Cristo. Cuando yo me uno a Cristo, yo soy santo. Ya, inmediatamente. Vea Romanos capítulo 6, versículos 3 al 7. Romanos capítulo 6, versos 3 al 7. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, vida nueva no implica solo, soy salvo, ya compré el seguro para irme al cielo. No, vida nueva es una vida todos los días nueva en Cristo. Como dice 2 Corintios 5:17, una nueva creación. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La santificación posicional número 3 nos muestra y nos tiene que dejar muy claro que el pecado permanece en la carne del cristiano, pero su poder ya ha sido derrotado. El pecado, esa naturaleza, qué lindo sería que fuera arrancada de nosotros, ¿no es cierto? Qué lindo sería que uno no perdiera los estribos cuando se enoja, qué lindo sería que uno no pensara mal, qué lindo sería que uno hiciera siempre bien, que hiciera solo las cosas que agradan a Dios, qué lindo sería. Pero tenemos esa naturaleza ahí que está batallando en nosotros. Pero una cosa es que tengamos esa vieja naturaleza en nosotros y otra cosa es que la obedezcamos. ¿Okay? Yo ahora peco porque quiero, antes pecaba porque tenía que pecar. Era de lo que hacía, era el estilo de vida. Pero ahora, en Cristo y por Cristo, puedo decir no. Y puedo correr a Él. Y recuerde 1 Corintios 10:13, no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. ¿Ven? Dice Romanos, el capítulo 7, versículos 14 al 24, un texto larguito, pero Pablo tenía esta lucha, Pablo era consciente de esto, Pablo, el apóstol, el hombre de Dios decía, sí, yo soy salvo, yo soy santo, soy apóstol, he sido escogido, pero tengo una lucha. Tengo una lucha. Y pastor, ¿hasta cuándo tendremos esta lucha? Hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Mientras estemos aquí en el mundo, siempre habrá una lucha. El diablo siempre va a intentar traernos abajo. Dice versículo 14 de Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es lo que dice, soy vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo decía, es que yo quiero honrar a Dios, yo quiero vivir para Dios, yo quiero hacer las cosas bien, pero hay cosas que me jalan hacia la tierra, hay cosas que me quieren hacer arrastrar. ¿Okay? Versículo 16, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, leito en la ley de Dios. Él dice, yo tengo un hombre interior, yo tengo el Espíritu de Dios, yo quiero deleitarme en Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estuve estudiando sobre esto del cuerpo de muerte. De hecho, yo hace un tiempito prediqué sobre este pasaje. A las personas que cometían un asesinato, uno de los castigos era que tomaban al muerto y se lo ataban a la espalda, literalmente a la espalda del asesino. Se lo amarraban, se lo pegaban ahí, seguro con mecates, porque no creo que tenga esa cinta gris, ¿verdad? Que hay ahí, ¿verdad? Pero se lo amarraban con mecates y él tenía que andar, vivir, caminar con el muerto a sus espaldas.
y el muerto se iba descomponiendo en sus espaldas. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta vieja vida que ando a cuestas? Que voy para acá y ahí va, que voy para allá y voy, y que estoy en la iglesia y está ahí conmigo. ¿Quién me librará? Y dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es una lucha, es una lucha. Por eso necesitamos caminar con Dios, aferrados a Él todos los días. Ya el cristiano no es esclavo del pecado. Ahora somos atraídos, somos seducidos. Por eso hay que tener mucho cuidado de qué estamos viendo, qué estamos oyendo, qué estamos hablando. ¿A qué le estamos prestando nuestros afectos? ¿Okay? Pero número 4, la santificación posicional se obtiene porque esa obra concluida, por esa obra, por ser santo en Cristo, soy decretado por Dios santo. Dios decreta, ¿recuerdan lo que cómo empezamos? Es un decreto legal. Soy santo, soy santo, soy santo. Un pecador santificado. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, el Señor reconocía a sus hijos como santos. Santos. Ve algunos pasajes para ya concluir. Salmo 16, hablando de los judíos, ¿verdad? Ustedes recuerdan, pueblo, ¿cómo era que les decían? Rebelde, contumaz, contradictor, ¿verdad? Y dice aquí, Salmo 16, verso 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Salmo 34, versículo 9. Salmo 34, 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mateo capítulo 27, versículo 52. Mateo 27, 52. Y si recuerdan, Jesús aquí ya había resucitado. Jesús ya estaba caminando en la tierra, porque recuerden que él resucitó y no fue que ascendió inmediatamente, él andaba caminando acá. ¿Y qué pasó? Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces ve que para ser santo usted no necesita estar muerto. Usted puede estar vivo, bien vivo, y ser un santo. Hechos capítulo 9, versículo 13. Hechos 9, 13. Aquí está Pablo en la casa de Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos, cuando recuerda, Dios le dijo, el Señor le dijo a Ananías, vaya y me le habla a Saulo y me lo bautiza, al perseguidor de la iglesia. Entonces él dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, a tus hijos, a tu pueblo. Creo que es una artimaña del diablo hoy que no utilicemos esa palabra mucho en el día de hoy con los cristianos. Preferimos llamarnos a veces cristianos, creyentes, porque nos exime de un comportamiento, porque cuando usted inmediatamente oye la palabra santo, usted inmediatamente la une a un estilo de vida. Santo. No, cristiano, no, es que cristiano es ser santo. Creyente es ser santo. Vea dos textos más. Hechos 9:32. Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y Hechos 9:41, todos en el capítulo 9, versículo 41. Y él, dándole la mano, aquí está con aquella chica, Dorcas, que había fallecido, y dice, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, llamando a la iglesia, llamando a los cristianos y a las viudas, la presentó viva. Entonces, en Cristo,
somos decretados santos. Ya somos santos. Debemos comportarnos como santos, vivir como santos para hacer honor a nuestro nombre. Hacer honor a nuestro nombre. Cuenta la historia que Alejandro Magno, una vez, después de una campaña militar, estaba ahí en su tienda y alguien le contó que había otra persona, uno de sus soldados, que también se llamaba Alejandro, pero que era vagabundo, era irrespetuoso, cobarde en el ejército. Y él dijo, lléveme por favor donde está este Alejandro. Y el general lo acompañó, ¿verdad? Y lo llevó a Alejandro Magno. Ahí pasaron entre las filas de los soldados que estaban descansando. Y oh, el rey, ¿verdad? Alejandro, el grande, ahí viene. Y cuando llegaron le dice, él es Alejandro. Dice que Alejandro le dijo, póngase de pie. Y el hombre se puso de pie y le dijo, a partir de este momento, o usted honra ese nombre, o usted se me cambia de nombre. Porque Alejandro es magno, Alejandro es el grande. Ese nombre me identifica a mí. Nuestro término cristiano, santo, representa a nuestro Dios. Representa a nuestro Dios. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a la dignidad de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te doy por la santidad posicional. Gracias porque estamos en Cristo ahora. Bendito amado Señor. No merecemos, no lo merezco, no, ninguno de nosotros lo merece. Somos pecadores, faltos de entendimiento. Pero Señor, usted nos dio su espíritu, usted nos dio su palabra. Y nos podemos alimentar y podemos crecer y podemos madurar. Señor, gracias. Gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tu palabra, tu espíritu, por la motivación que nosotros recibimos para vivir en santidad. En Cristo te lo estamos pidiendo, mi Señor. Amén. Amén. Dos cositas para tener presente. Número uno, si Dios lo permite, este domingo ya vamos a empezar la serie de mensajes sobre el libro de Proverbios. Libro de Proverbios. Vamos a tener una introducción al libro, entender qué es Proverbios, qué es sabiduría, qué quiere decir la Biblia cuando habla de temor de Jehová. Vamos entonces a entrar a esto sobre los Proverbios. Son consejos sumamente prácticos. Es el libro más práctico que hay en la Biblia, que trata sobre un montón de temas. Entonces vamos a entrar ahí. Sería muy bueno que usted me acompañe en oración para que Dios bendiga estos sermones y también una muy buena oportunidad para traer gente, para que comprendan este libro, conozcan este libro y lo puedan aplicar tan práctico a sus vidas. La segunda cosa, queremos darle el honor y la gloria de Dios porque mi hermano Carlos está cumpliendo años hoy mismo está cumpliendo años. Démosle un buen aplauso a él. Feliz cumpleaños, mi hermano. Felicidades. Que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más en el Señor. Amén. Bien, damas y caballeros, podemos pasar ahí, tomarnos un cafecito.